Lo descubrí mientras mi hijo dormía. Lo inesperado que sucedió. Historias de Reddit infidelidad. No obstante, no solo me agobiaba la culpabilidad, sino también la forma en que me había examinado, la vulnerabilidad en su mirada, el anhelo implícito de algo más. Es fundamental contar con tu respaldo. Dado que el 90% de nuestra audiencia no ha realizado la suscripción, requerimos de tu colaboración para continuar produciendo contenido emocionante. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Esa noche del viernes se transformó en la más memorable que he vivido hasta ahora. En ese lugar reinaba un silencio absoluto y una paz perfecta, lo cual generó en mí una profunda calma. Tras una semana llena de actividades extenuantes, lo único que anhelaba era poder descansar y entregarme al sueño. Al acostarme, pensé que nada perturbaría la tranquilidad de la noche. Durante un periodo de 8 años, me hice cargo de mis hijos en solitario tras mi divorcio. Mi exmarido y yo no teníamos una relación perjudicial. Decidimos distanciarnos. La crianza de mi hijo durante 1 año sin ayuda fue una vivencia sumamente enriquecedora y desafiante. Para mí, él tenía un gran valor. A pesar de ser una persona astuta y divertida, le resultaba desafiante desempeñar funciones de madre y padre al mismo tiempo. Esa noche estaba tan exhausta que apenas podía reunir la energía suficiente para vestirme de nuevo y meterme en la cama. En la casa, un silencio profundo era evidente. Tras haber disfrutado de los videojuegos y terminado sus responsabilidades, Luis ya llevaba un buen rato durmiendo. Finalmente, logré experimentar un momento de calma en mi habitación, gracias a las delicadas cortinas. La luz plateada de la luna se colaba, generando delicadas siluetas en las paredes. Me coloqué debajo de la manta, disfrutando del calor y dejando volar mi creatividad. En los últimos tiempos, la tranquilidad ha sido la tónica dominante, lo cual ha sido reconfortante después de 1 año lleno de desafíos. Desde que el papá de Luis se fue, hemos vivido muchas situaciones juntos. A pesar de ello, conseguimos construir una vida estable juntos. A pesar de que apenas contaba con 20 años, la conexión entre nosotros continuaba siendo sólida. Siempre mostró ser una persona cariñosa y considerada. En ciertas ocasiones me preocupaba que tuviera demasiadas obligaciones para su temprana edad. Al recordarlo, una amplia sonrisa se formó en mi cara. La gentileza que demostraba me hacía sentir afortunada por contar con su presencia diaria. Anoche me sentía demasiado cansada para poder pensar con claridad. Sentí un peso en el cuerpo y un fuerte deseo de dormir. Luego, escuché un suave golpeteo en la puerta de mi habitación. Al despertar suavemente, pensé que estaba inmerso en un sueño. Sin embargo, el impacto se repitió de forma delicada y me di cuenta de que estaba totalmente despierta. La serenidad en la voz de Luis fue suficiente para que recobrara la conciencia. Traté de parpadear para concentrarme en la entrada, donde pude distinguir a Luis en la tenue luz que llegaba desde el pasillo. Mientras me acomodaba, procuraba recobrar plenamente la conciencia. ¿Qué ocurre, Luis?, pregunté con voz somnolienta antes de entrar en la habitación. Hizo una breve pausa y cerró la puerta suavemente. Mostraba indecisión antes de cruzar el umbral. Estando al lado de mi cama, expresó que le resultó imposible dormirse, manteniendo los ojos en el suelo. Sentí preocupación al notar que algo podría estar molestando a esa persona. Después de la ruptura, en algunas ocasiones a Luis le resultaba complicado dormirse, a pesar de que rara vez tocaba el asunto. Sabía que la ausencia de su padre tenía consecuencias más profundas de las que mostraba. Anoche vi la tristeza en su rostro
Le susurré que se acercara y extendí mi mano hacia el espacio vacío a mi lado en la cama. Si así lo prefieres, ¿te gustaría quedarte a dormir conmigo? Después de dudar por un momento, se acercó y se tumbó a mi lado. Mientras estaba tumbado, se contemplaba a sí mismo y pude percibir lo cansado que parecía en la penumbra. Su vulnerabilidad era poco común en su persona. Le consulté con amabilidad si le apetecía hablar acerca del asunto. Luis mostró su descontento con gestos. Su visión estaba obstruida por su cabello de tono oscuro. Realmente, mi único deseo era estar junto a ti. Sentí un cálido resplandor en mi corazón. Luis llevaba un tiempo sin demostrar interés en acercarse a mí de la forma en que solía hacerlo anteriormente. Alcancé mi mano para suavemente apartar los mechones de pelo de su rostro, mientras le dedicaba una sonrisa. Mientras mi mano se posaba en su hombro, asentí suavemente. Tómate todo el tiempo que necesites. Permaneceré aquí, aunque logré hacerlo sonreír de nuevo. Seguía notándose que algo lo perturbaba, un asunto del cual prefería no mencionar. No me informé acerca de ese asunto. En vez de eso, decidí recostarme. Tomé la tranquilidad que nos rodeaba a ambos y dejé que nos reconfortara. Nos quedamos en ese sitio durante un rato, disfrutando de la paz que se respiraba. Luis comenzó a respirar con tranquilidad, dándome la impresión de que se había quedado dormido. No obstante, repentinamente volvió a hablar con un tono tan apacible que apenas podía escucharse. La pregunta de mi madre me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez percibe su falta? Tenía conocimiento de que hacía alusión a su progenitor. Durante mucho tiempo había evitado abordar este tema. Estaba dudando acerca de cuál sería la manera más adecuada de responder. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de hacerlo. Admití en susurros que nuestra situación no era la mejor. Luis, tú sabes bien cómo están las cosas entre nosotros. Asintió con gesto afirmativo, mostrando su interés en profundizar. Le preguntó si en algún momento meditaba acerca de la eventualidad de que las situaciones hubiesen sido diferentes. Dejé escapar un suspiro cargado de melancolía mientras repasaba elecciones pasadas. Tal vez, sin embargo, no podemos cambiar lo que ocurrió. Es imprescindible seguir progresando. Con la vista hacia abajo, Luis jugueteaba con los extremos de la manta usando sus dedos. Me pregunto si en el pasado pude haber elegido caminos diferentes. Tal vez habría sido más conveniente actuar de forma diferente. Las palabras que pronunció me provocaron un intenso sufrimiento en el alma. Tomé asiento y giré hacia él para encararlo. Le expresé a Luis que no debía sentirse culpable por esta situación. No has fallado en absoluto. Expresé mi opinión con total honestidad. Mientras susurraba, apartó la vista hacia otro lado. En algunas ocasiones, siento como si las cosas hubieran sido distintas. Tal vez mi padre no habría decidido irse. Ya no podía llorar más, y lo abracé intensamente. Al principio, mostró resistencia. Sin embargo, de inmediato devolvió el abrazo, ocultando su cara en mi hombro. Luis, te pido que prestes atención. Balbuceé con un tono de voz inseguro. Las decisiones fueron tomadas por tu padre. No mantuvieron contacto contigo. Él fue quien tomó la decisión y nunca estuvo en tus manos. En secreto, le expresé a Luis que siempre ha sido la persona que llena todas mis expectativas. Con una actitud llena de amor y tranquilidad. Eres todo para mí. Aunque descansaba la cabeza en mi hombro, aún se podía percibir la ansiedad que guardaba en su interior, el peso de largos años de dolor y culpa guardados en silencio. Nos abrazamos con fuerza. La tranquilidad que existía entre nosotros se convertía en un bálsamo reconfortante. De manera gradual,
Su cuerpo comenzó a relajarse y su respiración se hizo más tranquila al caer en un sueño profundo. Mientras me encontraba en un tranquilo descanso, mi mente estaba inquieta a mi lado, mientras la penumbra se llena de pensamientos y recuerdos que bailan. Ambos habíamos aguantado durante bastante tiempo y, sin embargo, en medio de la tranquilidad reconfortante de ese abrazo compartido, experimenté una emoción sorpresiva en mi interior, una sensación sin identidad. En mi corazón se extendió una agradable sensación de calor, una conexión que se percibía como profunda y especial, como el vínculo único entre una madre y su hijo. Traté de ignorarlo, concentrándome en su forma de respirar. Sin embargo, el sentimiento continuaba presente, un murmullo continuo que era imposible ignorar. El alba se presentó de manera anticipada. Los tonos suaves de la madrugada inundaban la habitación con una luz tenue. Mientras me relajaba, Luis descansaba tranquilamente a mi lado, mostrando una expresión apacible y serena, como si hubiera liberado por completo la tensión de la noche previa. De repente, dirigí mi mirada hacia mi hijo y experimenté una intensa sensación de amor y satisfacción. No obstante, una emoción enigmática permaneció latente como un flujo continuo bajo la superficie de mi amor materno. Con cuidado, salí de la cama sin despertarlo y bajé para preparar el desayuno. La rutina diaria de cocinar generaba una sensación constante, pero mis pensamientos seguían regresando a la conversación que tuvimos la noche pasada. La sensibilidad de Luis era reconocida por todos, aunque no se había dado cuenta de lo hondo que había interiorizado la ausencia de su padre. El peso de la culpa que llevaba era excesivo para mi corazón, una carga que deseaba aliviar. No obstante, no solo me agobiaba la culpabilidad, sino también la forma en que me había examinado, la vulnerabilidad en su mirada, el anhelo implícito de algo más. Al ser honesta conmigo misma, la calidez que sentí al abrazarlo había despertado algo en mi ser, una conexión que trascendía nuestras obligaciones familiares. Traté de alejar el pensamiento de mi cabeza, recordándome que se trataba de mi propio hijo. No obstante, la emoción persistió, como un susurro constante que no se dejaba silenciar. En breve, Luis despertó de su profundo sueño. Su cabello desordenado y su figura esbelta todavía mostraban claramente los signos de la juventud. No obstante, su mirada reflejaba ahora una seriedad renovada, indicando el cambio que estaba experimentando. Los recuerdos de Luis vinieron a mi memoria, evocando su paso de la niñez a la adolescencia y el lazo especial que compartimos la noche pasada. A medida que reflexionaba más, me di cuenta de que mis sentimientos hacia él habían evolucionado, trascendiendo la mera relación materna. Tras la cena, esa noche nos sentamos en el sofá para ver una película en compañía. La habitación estaba poco iluminada. En las paredes se proyectaban sombras en constante movimiento debido a las imágenes intermitentes en la pantalla. La mayoría de nosotros nos manteníamos callados, gozando de la grata compañía mutua. No obstante, a medida que transcurría la película, empecé a percatarme de su proximidad. La forma en que su brazo rozaba el mío con cada leve movimiento hacía que mi corazón latiera más rápido y me concentré en la película. A pesar de la clara tensión entre nosotros, un grupo de emociones no expresadas que reverberan en el silencio. En el transcurso de la película, Luis se acercó más a mí, su brazo presionando contra el mío. En esta ocasión, no se distanció. El roce de su piel con la mía provocó en mí un estremecimiento de reflexión que recorrió todo mi ser. Nuestros ojos se encontraron en el momento en que los míos se fijaron en los tuyos.
Su mirada adquirió una intensidad renovada, mostrando las emociones que había estado reprimiendo a lo largo del día sin darse cuenta por completo. Extendí mi mano hacia la suya y la tomé, uniendo nuestros dedos. No se resistió en absoluto. En cambio, suavemente tomó mi mano y trazó con su pulgar un círculo lento en mi piel. Un simple gesto desencadenó una avalancha de emociones en mi ser. Una emoción que se sentía familiar y a la vez profundamente conmovedora. Nos quedamos en nuestros asientos por un rato, uniendo nuestras manos bajo una luz suave. El reflejo silencioso de la evolución de nuestra conexión, se produjo una alteración de gran relevancia, un breve momento de comprensión tácita que trascendió los límites de nuestras posturas en el seno familiar. No sabía lo que el destino me deparaba. No obstante, notaba que todo estaba cambiando, y Dent ya no era solo mi hijo, sino algo más complejo y profundo, una persona a la que quería de una manera que resultaba indescriptible. La película ha llegado a su fin. No obstante, nos quedamos en el sillón. No me percaté de que los créditos ya habían terminado. Apoyé mi cabeza en su hombro y noté cómo su pecho se elevaba y descendía con cada respiración. Un gesto de humildes dimensiones, no obstante, creó una impresión de proximidad muy única. Validar la conexión que se estaba formando entre nosotros de una manera discreta. Luis susurró casi en secreto las palabras: «Madre, estoy muy contento de que hayas venido». Las simples palabras, cargadas de profundo significado, hicieron eco en la emoción que albergaba en mi ser. Se notaba claramente lo feliz que estaba al verlo allí, gozando de la proximidad sorpresiva y la confidencialidad recién descubierta. Una vivencia que provocaba sentimientos encontrados, pero a la vez significativos, mientras me encontraba tumbada en la semioscuridad, envuelta por el cariñoso abrazo de mi pequeño. Experimenté una profunda comprensión en ese momento. Noté que la forma en que nos relacionamos estaba cambiando, a punto de aventurarme en lo incierto. Experimenté un estremecimiento de ansiedad recorriendo mi cuerpo. Existe una incertidumbre en el ambiente acerca de las repercusiones de esta modificación en nuestro entorno. No obstante, en medio de la intranquilidad, se notaba una clara sensación de anticipación, la certeza de que esto solo representaba el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, con una suavidad constante. Llegó la mañana. Los suaves rayos solares se colaron a través de las cortinas y me despertaron de mi mundo onírico. Luis se encontraba profundamente dormido a mi lado, mostrando serenidad y sosiego en su rostro. Al parecer, las preocupaciones de la noche pasada han quedado atrás. Eché un vistazo por un momento. Experimenté un afecto materno familiar en mi corazón. No obstante, bajo esa emoción conocida se escondía un sentimiento diferente, generando una emoción inexplicable. Narra la enigmática percepción que había sentido en los confines de mi pensamiento la noche pasada. Una emoción que despertaba mi interés y provocaba inquietud en mi interior. Salí de la cama con discreción para no perturbar su sueño y me encaminé hacia la cocina para iniciar la rutina cotidiana de preparar el desayuno. Mientras estaba en la cocina, dándole la vuelta a los panqueques con habilidad, recordaba la conversación que habíamos tenido la noche pasada. Desde siempre, Luis se caracterizaba por ser una persona sumamente emotiva. Sin embargo, Component Placement aún no lograba comprender la totalidad del conflicto interno que él experimentaba, de la misma manera en que él lo había realizado. El peso de la falta de su padre y la carga de guardar un secreto durante tanto tiempo se volvían cada vez más abrumadores en su interior. No obstante, no fue lo único que ocurrió.
sino que también experimentó un cambio en su comportamiento, en la forma en que halló consuelo entre mis brazos, un anhelo de cercanía que trascendía lo habitual entre una madre y su hijo. Al ser honesta conmigo misma, también me vi enfrentando esa emoción. Al abrazarlo, una sensación de calor se extendió por todo mi ser, una calma que sobrepasaba el instinto maternal. Decidí no prestar atención a mis pensamientos y concentrarme en la labor que tenía por delante, haciéndome recordar que es solo un niño, mi hijo biológico. No obstante, el sentimiento seguía latente, un susurro continuo que se negaba a ser silenciado. Tras un extenso periodo de reposo, Luis emergió de su letargo y se frotó los ojos para estar completamente despierto. La desorganización de su cabello mostraba una inocencia característica de la juventud. No obstante, en su mirada se reflejaba un nuevo nivel de madurez, indicando el paso hacia la etapa adulta. Recibí a esa persona con una cálida sonrisa, intentando disimular las emociones persistentes de la velada anterior. Al tomar asiento, murmuró un saludo matutino y empezó a disfrutar de su desayuno con alegría. Saboreamos nuestra comida en un tranquilo silencio. Los rayos del sol de la mañana iluminaban la cocina, generando una atmósfera cálida. Mientras percibía su mirada de vez en cuando, opté por mantenerme en silencio, pues no me encontraba lista para adentrarme en las dificultades de lo descubierto la noche anterior. Mostraba una mayor sensación de confort, más genuino, sin querer interrumpir la apacible calma que habíamos logrado. Finalmente se expresó. Se notaba gratitud en su tono de voz. Mostró su agradecimiento a su mamá por la velada del día anterior. Quería ser sorprendido por la vulnerabilidad de ella. Le volví a decir que no hacía falta que me agradeciera. Siempre podrás confiar en mí, sin importar la situación. A pesar de dar su aprobación, con un gesto de cabeza, sus ojos permanecieron fijos en ese punto, mostrando una duda sin palabras, reflejando los sentimientos no dichos con los que había estado lidiando. La expresión de sus ojos revelaba una profundidad y una fuerza que trascendían la cercanía reconfortante entre madre e hija. A lo largo de la jornada, todo se desarrolló sin problemas. Mientras yo me ocupaba de las tareas del hogar, Luis se retiró a su habitación para trabajar y jugar videojuegos. No obstante, algo se percibía diferente en la atmósfera que compartíamos. Vivimos un cambio sutil, una quietud tensa, una aceptación tácita de la conexión más profunda que se había formado. Al caer la noche, mi mente se llenó de recuerdos de Luis, evocando su paso de la niñez a la adolescencia y el vínculo especial que compartimos la noche pasada. Al profundizar en mis pensamientos, me percaté de que mis sentimientos hacia él habían evolucionado. Trascendiendo el cariño maternal, tras la cena, nos sentamos en el sofá esa noche para ver una película y relajarnos. Después de la cena, esa noche nos sentamos en el sofá para ver una película juntos. En la habitación, la tenue luz revelaba figuras en la pantalla que proyectaban sombras danzantes en las paredes. La mayoría de nosotros nos manteníamos en calma, disfrutando de la grata compañía mutua. No obstante, conforme transcurría la película, me percaté de mi proximidad. Cada vez que su brazo rozaba el mío, con su suave movimiento, mi corazón se aceleraba. Traté de prestar atención a la película, pero la tensión entre nosotros era palpable. Una canción silenciosa de emociones no expresadas. En el transcurso de la película, Luis se acercó a mi lado, rodeando mi brazo con el suyo. En esta ocasión, no se distanció. El roce de su piel con la mía me llevó a una profunda reflexión. Luis captó mi mirada y nuestros ojos coincidieron. La intensidad en su mirada era recién aparecida, revelando los sentimientos
que había tratado de ocultar a lo largo del día sin darse cuenta. Extendí mi mano hacia la suya y la tomé. Nuestros dedos se entrelazaron sin ofrecer resistencia. Simplemente apretó suavemente mi mano, deslizando su pulgar lentamente en círculo sobre mi piel. Un simple gesto generó una resonancia en mi corazón, una emoción que resultaba conocida y a la vez profundamente significativa. Nos quedamos sentados por un breve momento, manteniendo las manos juntas bajo una luz suave, el reflejo silente de la evolución de nuestra conexión. En un momento preciso, logramos comprender más allá de las responsabilidades que teníamos dentro de la familia. Resultó ser un instante de gran importancia. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero notaba que las situaciones estaban cambiando, y Luis ya no era solo mi hijo, sino que se transformaba en algo más, en una persona a la que cuidaba de una manera que resultaba indescriptible. Al terminar la película, permanecimos en el sofá, sin notar que los créditos estaban siendo proyectados. Apoyé mi cabeza en su hombro y noté cómo su pecho se elevaba y bajaba con cada respiración. Se trató de un acto de modestas proporciones, aunque se sintió como algo sumamente íntimo, una demostración callada de la conexión que se estaba formando entre nosotros. Con un susurro apenas perceptible, Luis habló. Expresó su felicidad al ver a su madre presente. Las palabras sencillas y profundas que dijo resonaron con la emoción que albergaba en mi ser. La llegada de esta persona me causó mucha felicidad. Me tomó por sorpresa este inesperado encuentro, la recién descubierta conexión que provocaba tanto temor como entusiasmo. Después de un largo periodo, experimenté una sensación totalmente distinta. Viví una fuerte energía vital, sin ninguna duda ni remordimiento a la vista, nada más que la pura y evidente verdad de nuestro amor. Se gestó un profundo afecto que se construyó a lo largo de muchos años, compartiendo experiencias juntos, fundamentado en una confianza y comprensión que iban más allá de los vínculos familiares. Un afecto que parecía tan natural como el aire que se inhala, tan inevitable como la salida del sol. Después de nuestra historia familiar, nos quedamos en ese sitio, solo interrumpido por el suave ritmo de nuestra exhalación. El genio finalmente desvió la vista, con una dulzura que me llegó al corazón. Mis ojos fueron el objeto de su búsqueda, el sonido de su voz, como un delicado roce en medio de la noche. Quiso saber si todo estaba correcto. Asentí sin decir nada, incapaz de expresarse verbalmente. Mis sentimientos rebasaban cualquier palabra para expresarlos, llenando mi corazón por completo. Con un murmullo suave, mi voz resonaba con verdades no dichas. Estamos en una condición favorable, en esa ocasión nocturna. Posteriormente, después de retirar los restos de la comida, la tranquilidad envolvía la casa. Nos encontramos en el jardín Genio y yo, envueltos por la tranquilidad de la noche. El viento soplaba con una frescura y pureza inigualables. Las estrellas resplandecían como gemas esparcidas en el vasto manto del cielo. Tras transcurrir algunas semanas, sentí una gran sensación de libertad, como si una carga que me agobiaba se hubiera aligerado. A pesar de no haber compartido muchas conversaciones, estas eran innecesarias. Permanecer junto a él bastaba con disfrutar juntos de la tranquila hermosura de la noche. No había prisa ni nerviosismo. Un agradable silencio que transmitía mucho. La relación que teníamos avanzaba de manera orgánica, así que opté por dejar que progresara a su propio compás. Al tomar mi mano, la presencia de esa persona me inundó de una agradable calidez que se extendió velozmente por todo mi ser, mostrando una expresión alegre en su cara, con suavidad. Tomé su mano y nos sentamos uno al lado del otro.
bajo el suave resplandor de las estrellas. Entrelazamos nuestros dedos. Era un afecto que superaba cualquier explicación posible. Una conexión que trascendía los límites de nuestros vínculos familiares. En ese preciso momento, bajo el vasto cielo estrellado de la noche, entendí eso. Independientemente de los desafíos que pudieran surgir, enfrentaríamos la situación juntos. Conforme transcurre el tiempo, los días transcurrían y nuestra conexión se hacía más sólida con el paso de las semanas. Tejiendo con nuestra cotidianidad, no hacía falta categorizarlo para poder explicarlo. Era lo único que había. En el momento en que nuestros ojos coincidían, surgía una conexión especial. En las fricciones continuas, durante los momentos de tranquilidad que compartíamos, creando un mundo único que solo nosotros compartimos. Conforme pasaban las jornadas, la consolidación de nuestra unión se hacía más fuerte y evidente. Al principio, la incertidumbre que sentía se esfumó, abriendo camino a una verdad absoluta. Creía firmemente que ese era el rumbo que debía seguir. Luis ya no es solamente mi hijo, sino que ahora es mi apoyo, la persona en quien confío y comparto mi intimidad. Nuestro vínculo se había transformado en algo realmente valioso, algo que satisfacía un hueco del que no éramos conscientes en absoluto. Ocurrió durante una tarde de la estación otoñal, cuando me invadió por completo el afecto que sentíamos. La lluvia no paraba de caer. El cielo lucía como un cuadro con tonalidades grises que inspiraban temor. Los cristales eran golpeados rítmicamente por la lluvia. En el sofá de la sala, Luis y yo nos abrazábamos cariñosamente, mientras el fuego chisporroteaba en la chimenea. La habitación se llenaba de una cálida luz. Estábamos cubiertos por una cobija. El calor de la fogata y la intimidad cercana creaban un refugio en medio de la tormenta que bramaba afuera, mientras la lluvia caía con fuerza sobre los vidrios y desdibujaba lo que había afuera. Luis se recostaba sobre mí, apoyando su cabeza en mi hombro. De forma desatenta, le acariciaba el pelo, gozando de la tranquilidad y proximidad del momento. Inmersos en nuestra propia esfera de cercanía, detectaba su respiración tranquila y constante, sin necesidad de ninguna expresión verbal. Me di cuenta de ello. En nuestra conexión, él vivía la misma metamorfosis, una fuerte atracción hacia algo más profundo e ineludible. Al levantar la vista, en el momento en que nuestros ojos se encontraron, algo especial sucedió. Nuestra profunda conexión familiar se manifestó claramente entre los dos. El asunto no se limitaba al sentimiento amoroso, no de una simple relación basada en los roles habituales que habíamos cumplido, sino de una conexión más profunda, una relación que evolucionó hacia un nivel más profundo. Era algo innegable. La madre hablando, repleta de sentimientos, él la susurró al oído. Opté por no decir nada, esperando a que continuara. Tenía plena conciencia de que lo que dijera a continuación cambiaría radicalmente las circunstancias. Mientras su mano se aproximaba a la mía, expresó sus sentimientos. No solo por ser la persona que me dio la vida. Tu esencia es lo que importa, no otra cosa, por cada aspecto que te caracteriza. No estoy seguro de si es acertado o equivocado. Sin embargo, es algo que escapa a mi dominio. Las palabras que dijo me envolvieron como una ola de calor, llenando la habitación de afecto. Las palabras que dijo me envolvieron como una ola abrasadora, llenando la habitación con afecto. Me causó una aflicción profunda en el pecho. Sin embargo, su belleza es incomparable. Al escuchar a alguien manifestar sus sentimientos, hacerse consciente de la fuerza de sus emociones, lo convirtió en una persona aún más genuina. Al darle la mano, sentí el latido continuo de su corazón debajo de mis dedos, en un susurro
apenas perceptible. Recité el nombre de Luis, experimentando una ligera vibración en mi tono de voz. Mi cariño hacia ti no tiene fin. Siempre se ha mantenido de esa manera. Sin embargo, esta circunstancia es singular. Asintió mientras mantenía su mirada fija en mis ojos, en la búsqueda de paz y de una respuesta al misterio que se interponía entre los dos. No entiendo lo que esto quiere decir. No obstante, sigo adelante con eso, a pesar de admitir que siento lo mismo y no lo veo como algo malo. Se halla en óptimas condiciones. Una suave sonrisa iluminó su cara y mi corazón se colmó de una alegría totalmente distinta. Susurró su felicidad al enterarse de tu estado. Dado que me resultaría difícil manejar la situación de otra manera, extendí mi mano y acaricié delicadamente su rostro. Al sentir la tersura de su cutis al contacto, asumí la responsabilidad de resolverlo. Los dos permanecimos en silencio por un breve momento. Hubo un encuentro visual entre nosotros. En ese instante, solamente se percibía el suave repiqueteo de la lluvia y el crepitar de las llamas. Las palabras ya no encontraban lugar. Ya habíamos comunicado todo lo necesario. Ambos teníamos plena conciencia de lo que sentíamos el uno por el otro. Ambos estábamos seguros de que eran genuinos y era innegable. Con tranquilidad, Luis se aproximó hacia mí, manteniendo su mirada fija en la mía, con suavidad y cuidado. Con inseguridad en mis palabras. Recibí un abrazo. El abrazo fue suave y lleno de ternura, lleno de cariño y afecto guardado durante mucho tiempo. No había prisa ni urgencia, solo una auténtica demostración de la profunda conexión que compartimos. Al alejarse, observé la emoción reflejada en su mirada. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que habíamos alcanzado un punto sin marcha atrás. No obstante, en lugar de sentir miedo, experimenté una serenidad intensa, la certeza de que este lugar era nuestro verdadero hogar. Se aproximó a donde yo estaba, con sus brazos a mi alrededor, bajo la lluvia que no cesaba. Nos fundimos en un cálido abrazo, mientras la llama iluminaba con ternura nuestro abrazo. Fue entonces cuando me percaté de que, independientemente de los desafíos que nos esperaban, en grupo enfrentaríamos esos desafíos juntos. Durante el resto de la noche se sucedieron suaves roces, conversaciones susurradas y gestos afectuosos. El porvenir y las implicaciones de nuestra reciente unión no se mencionaban. Lo primordial residía en el presente. La complicidad presente en ese momento. Mientras la suave lluvia continuaba cayendo, me sorprendió la rapidez con la que Miguel había transformado desde que empezamos a salir juntos. Cuando era pequeño, se transformó en un adulto. Esto generó un cambio inesperado y maravilloso en nuestro vínculo. Esa noche finalizó de forma impecable. En esta oportunidad, sin dudarlo, Miguel ingresó a mi cuarto y se tumbó junto a mí en la cama, envolviéndome con sus brazos en un abrazo sólido. La escena no involucró el afectuoso abrazo entre una madre y su hijo, del cálido abrazo entre dos personas que se aprecian profundamente, representando la unión de dos almas. Apoyé mi cabeza en su pecho. Observa con atención el ritmo constante de los latidos de su propio corazón. Una canción que expresa afecto y felicidad total. Viví una tranquilidad intensa que no experimentaba desde hacía bastante tiempo. Experimento una sensación de total plenitud que nunca antes había sentido. Imagina si esto no existiera. En su reciente presentación, estaba listo para enfrentar la situación. Siempre hemos tenido una conexión muy fuerte, Miguel y yo. Sin embargo, en este momento, nuestra relación había avanzado hacia algo que resultaba imposible de describir. Nos volvimos compañeros, unidos por el afecto. Dos almas conectadas por un cariño
que trascendía las convenciones habituales. Mientras me dejaba llevar por la fuerza del agua, sumergido en un sueño profundo, una sonrisa se formó en mis labios. Era consciente de que era una idea descabellada. Sin embargo, la impresión que causaba era realmente encantadora. Si la historia fue de tu agrado, recuerda darle un like al video para mantenerte informado sobre nuestras próximas historias. Te recomendamos suscribirte y habilitar las notificaciones. Agradezco tu respaldo. Nos vemos más tarde.